Era el año 950 después de Cristo. El lugar, Jæren, Noruega. Nació un niño. Lo llamaron Erik. Erik era pelirrojo. Esto era inusual. La gente susurraba. Decían que el niño tenía fuego en el cabello. Fuego en su alma. Tenían razón. Erik fue un pequeño travieso desde el principio. Tenía un temperamento que ardía como el fuego de un dragón. Peleaba con cualquiera. Desafiaba todo. Erik creció alto y fuerte. Aprendió las costumbres del mar. Aprendió a manejar un hacha como un dios. El fuego en él se hizo más intenso. Lo llevaría a la grandeza. También lo llevaría al derramamiento de sangre. Noruega era una tierra de belleza áspera. Imponentes fiordos cortaban la tierra. Montañas cubiertas de nieve rascaban el cielo. Era un lugar de guerreros y granjeros, de pescadores y contadores de historias. Pero no era lugar para un hombre como Erik. El temperamento de Erik fue su perdición. Discutió con un vecino. La discusión se intensificó, se derramó sangre. Erik mató al hombre. Su naturaleza fogosa había explotado. Esta era una ofensa grave. La ley era clara. Erik fue desterrado de Noruega. Exilio. Era un castigo severo. Pero no era la muerte. Erik era un sobreviviente. Reunió a su familia y sus pertenencias. Zarpó hacia un nuevo hogar. Miró hacia el oeste, a una tierra de la que había oído susurros. Una tierra de hielo y fuego. Una tierra llamada Islandia. Islandia era una tierra de belleza austera, donde la naturaleza mostraba su fuerza y majestuosidad. Glaciares se abrían paso a través de llanuras volcánicas, creando un paisaje de contrastes impresionantes. Géiseres entraban en erupción desde la tierra, arrojando vapor y agua hirviendo, recordándonos el poder oculto bajo nuestros pies. Era una tierra en el borde del mundo conocido, un lugar de misterio y maravilla, una tierra de marginados y aventureros. Erik encajaba perfectamente en este entorno salvaje. Construyó una granja en Islandia, un refugio en medio de la naturaleza indomable. Se casó con una mujer llamada Thiodhild. Tuvo hijos y formó una familia. Intentó domar el fuego interior, trabajando como herrero y forjando herramientas. Pero el pasado tenía una forma de alcanzarlo. Sus errores nunca lo dejaban en paz. Erik se vio envuelto en otra disputa, una vez más atrapado en conflictos. De nuevo, se derramó sangre, y la violencia parecía no tener fin. De nuevo, Erik fue declarado culpable, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Esta vez, el castigo fue más severo, una sentencia que cambiaría su vida para siempre. Fue desterrado de Islandia por 3 años. 3 largos años de exilio. Una eternidad en el frío abrazo del Atlántico Norte. ¿A dónde podía ir? ¿Qué podía hacer en ese vasto océano? Entonces, Erik recordó las historias, relatos antiguos que le daban esperanza. Cuentos susurrados por marineros en voz baja. Historias de tierras lejanas. Leyendas de una tierra mucho más al oeste. Un lugar que prometía nuevas oportunidades. Una tierra envuelta en niebla y leyenda, esperando ser descubierta. Era el año 982 después de Cristo. Erik el Rojo, exiliado, asesino y explorador, estaba de pie en la cubierta de su barco. A su alrededor, las aguas heladas del Atlántico Norte se agitaban. Adelante, envuelta en niebla, yacía lo desconocido. Erik había reunido a un pequeño grupo de seguidores. Hombres y mujeres que anhelaban la aventura, o quizás solo un nuevo comienzo. Eran un grupo resistente, acostumbrados a las duras realidades de la vida en el borde del mundo. Su barco era una embarcación robusta, su proa estaba tallada con la cabeza de un temible dragón. El viaje fue peligroso. Las tormentas azotaron el barco, los icebergs amenazaron con aplastarlos, pero Erik siguió adelante. No tenía nada que perder, excepto quizás su vida. Pero la muerte no le causaba miedo a Erik el Rojo. La había mirado a los ojos muchas veces, no tenía miedo. La niebla se disipó. Ante ellos tierra, una vasta tierra, montañosa, inhóspita, cubierta por una gruesa capa de hielo. Pero a lo largo de la costa, Erik vio algo más: parches de verde, hierba, árboles, una tierra que podía sustentar la vida. La llamó Groenlandia, una elección estratégica. Un nombre que prometía más de lo que ofrecía, pero era una tierra de oportunidades. Una tierra donde un hombre podía empezar de nuevo. Una tierra donde Erik el Rojo podía ser
No un rey, todavía no, sino un líder. Desembarcaron en un lugar que Eric llamó Brattahlid. Construyeron casas, establecieron una granja, comenzaron a explorar esta nueva tierra. No estaban solos, se encontraron con los nativos, los Inuit, un pueblo resistente que había sobrevivido en esta tierra hostil durante generaciones. Sección 6. Un paraíso hostil. La vida en Groenlandia no era fácil. Los vikingos enfrentaban desafíos constantes. Los inviernos eran largos y brutales, con temperaturas que descendían peligrosamente. Los veranos eran cortos y fríos. La comida era escasa, y la caza no siempre era exitosa. La amenaza de la inanición estaba siempre presente. Cada día era una lucha por la supervivencia. Pero los vikingos eran un pueblo resistente. Se adaptaron a las duras condiciones. Aprendieron a cazar focas y morsas, aprovechando cada recurso disponible. Pescaban en las aguas heladas y comerciaban con los Inuit, intercambiando bienes esenciales. Se construyeron una vida en esta tierra implacable. Establecieron una pequeña colonia que creció con el tiempo. Se aferraron al borde de la existencia. Pero era una existencia llena de determinación, y para Eric el Rojo era suficiente. Había encontrado su propósito, había encontrado su propio reino, un lugar donde podía gobernar, un reino de hielo y piedra, donde la naturaleza dictaba las reglas, un reino construido al filo de un cuchillo. La colonia creció lentamente pero con firmeza. Más barcos llegaron de Islandia, trayendo más colonos y más familias, llenas de esperanza, más sueños de una nueva vida, en un lugar donde todo era posible. Eric gobernó con mano firme. Era un líder justo y respetado, pero no tenía miedo de usar la fuerza cuando era necesario, para mantener el orden. Era, después de todo, Eric el Rojo, un líder legendario. Sección 7. El legado del Rojo. Eric el Rojo fue una figura compleja, un hombre de contradicciones. Era un guerrero feroz, un asesino despiadado, pero también era un líder habilidoso, un visionario, un sobreviviente. Tenía una visión, un sueño de una patria vikinga en el oeste. E hizo realidad ese sueño. Nunca regresó de su exilio. Murió en Groenlandia, años después durante una epidemia. Pero su legado continuó. Sus hijos, Leif, Thorvald y Thorstein, heredaron su pasión por los viajes. Navegarían aún más al oeste, a tierras desconocidas, a destinos aún no escritos. La colonia groenlandesa de Eric perduraría durante siglos. Un testimonio del espíritu vikingo, su capacidad para adaptarse y sobrevivir en los entornos más hostiles. Fue un testimonio de la visión de un hombre con fuego en el cabello y hielo en su corazón. Sección 8. Hacia el oeste, siempre hacia el oeste. El descubrimiento de Groenlandia fue un punto de inflexión en la historia vikinga. Abrió nuevas posibilidades, nuevas fronteras para explorar, nuevas tierras para conquistar. Fue el hijo de Eric, Leif, quien daría el siguiente paso. Leif Erikson, lo llamaban. Leif el Afortunado. Había oído cuentos de marineros, historias de una tierra aún más al oeste que Groenlandia, una tierra de bosques y campos fértiles, una tierra llena de vida, una tierra que llamaban Vinland. Leif zarpó de Groenlandia alrededor del año 1000 después de Cristo. Siguió el camino que su padre había trazado, hacia el oeste, siempre hacia el oeste, hacia lo desconocido. Encontró Vinland. Él y su tripulación exploraron la costa. Construyeron un pequeño asentamiento. Se quedaron por una temporada. Luego regresaron a Groenlandia, trayendo consigo historias de esta nueva tierra. Sección 9. Ecos en las sagas. Las sagas nos hablan de Eric el Rojo, de su temperamento fogoso, de su exilio. Un hombre cuya ira y valentía lo llevaron a ser desterrado de Islandia, de su descubrimiento de Groenlandia, una tierra inhóspita que se convirtió en su nuevo hogar. Nos hablan de su hijo Leif, un explorador intrépido, y sus viajes a Vinland, un lugar que muchos creen que es la costa de América del Norte. Estas historias se han transmitido de generación en generación, embellecidas con cada narración, cada vez más ricas y detalladas. La verdad a menudo se pierde en las brumas del tiempo, pero las historias permanecen, persisten a través de los siglos, un testimonio del espíritu de aventura que ardía en los corazones de los vikingos, un deseo insaciable de explorar lo desconocido.
Eric el Rojo fue un producto de su tiempo. Una época brutal, una era de supervivencia y conquista, una época de exploración y expansión. Era un héroe imperfecto, pero un héroe al fin y al cabo. Un hombre que vivía según su propio código, un código de honor y fuerza. Pero cambió el curso de la historia. Su legado perdura. Abrió el Atlántico Norte a los vikingos. Un mar vasto y peligroso. Allanó el camino para el viaje de su hijo a América del Norte. Un viaje que cambiaría el mundo. Dejó su huella en el mundo. Una huella imborrable. Una marca tan indeleble como las runas talladas en una piedra erosionada. Un testimonio eterno de su existencia.